capítulo 10, versículo del 30 al 35. Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, que después de despojarle y de darle una paliza, se fueron dejándole medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote, y al verle dio un rodeo. De igual modo un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él, y al verle tuvo compasión. Acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y le montó luego sobre su propia cabalgadura. Le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al posadero, diciendo: cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. Palabra del Señor. Fuerte el aplauso a la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, nosotros queremos vivir el fuego de Dios. ¿Cuántos quieren vivir el fuego de Dios? ¿Cuántos quieren vivir el fuego de Dios? El Señor Jesucristo dice del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 12, versículo 49, el Evangelio de la misa de hoy: he venido a traer fuego al mundo, y cuánto quisiera que ese fuego ya estuviera ardiendo. ¿Cuántos quieren que ese fuego arda en sus corazones? Digan amén. ¿Cuántos quieren el ardor del Espíritu Santo en sus vidas? Digan amén. Pero pasa algo, hermanos, que no nos permite que ese fuego arda. Y es lo que hemos leído hoy en esta parábola, llamada la parábola del buen samaritano. Vea qué interesante esto. San Agustín, haciendo una lectura de esta parábola, nos enseña cosas muy interesantes que yo se las quiero traer hoy a ustedes a acotación, para que al final de esta predicación podamos entrar en una profunda oración de liberación, que el Señor rompa toda cadena, y después de esta oración el Señor nos bautice con el Santo Espíritu y salgamos llenos del fuego de Dios. Amén. Fuertes aplausos a Jesús por su amor y su misericordia. La primera parte, Jesús le responde a una persona y le dice: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó. Digan conmigo: bajaba de Jerusalén a Jericó. ¿Y por qué se dice que bajaba de Jerusalén a Jericó? Sencillamente, los que hemos ido a Tierra Santa sabemos que Jerusalén queda subiendo y queda 760 metros sobre el nivel del mar. Y en cambio Jericó queda 250 metros sobre el nivel del mar. Es decir, es una bajada de Jerusalén a Jericó. ¿Y qué hacía la gente? ¿Para qué la gente iba a Jerusalén? Sobre todo los judíos. Los judíos iban a Jerusalén a las fiestas, a celebrar la Pascua. Iban a Jerusalén a ofrecer sacrificios, iban a Jerusalén a obtener la purificación de sus pecados. Entonces esta persona que había salido de Jerusalén era una persona que estaba justificada según la ley. Esta persona que bajaba de Jerusalén, esta persona estaba purificada según la ley. Esta persona estaba en gracia de Dios. Pero cuando una persona salía de Jerusalén, tenía que irse al lugar donde vivía, si era que vivía fuera de Jerusalén. Un ejemplo, el caso de la Santísima y de la Purísima Virgen María con el Señor San José. Si ustedes leen la Biblia, en San Lucas capítulo 2, versículo 41, dice: sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de Pascua.
Y cuando el Señor cumplió 12 años, subieron como de costumbre a la fiesta, es decir, ellos iban a las fiestas a celebrar la Pascua y llevaron al niño a los 12 años. Después de que vivieron la fiesta, vuelven ellos al lugar donde ellos vivían, a la ciudad de Nazaret. Eso hacía todo judío piadoso de la época. Pero aquí Jerusalén no solamente es la figura de la ciudad santa, no solamente es la ciudad en la cual existe el templo y donde los judíos van a celebrar su fe, a obtener la justificación, la purificación, el perdón para celebrar la fiesta, sino que en este caso Jerusalén nos muestra a nosotros o es una figura del cielo. Digan conmigo, el cielo, la gloria de Dios, la gracia de Dios. Esto es lo que significa Jerusalén. Y el hombre que desciende de Jerusalén a Jericó es la figura de Adán, dice San Agustín, que representa a toda la humanidad que ha sido expulsada del Edén, del paraíso, de la Jerusalén celestial por causa del pecado. Si ustedes leen conmigo la Biblia en el primer libro llamado el Génesis, en el capítulo 3, versículo 1 en adelante, nos va a hablar a nosotros acerca de la caída. Pero si ustedes leen los dos primeros capítulos del Génesis, el capítulo 1, que fue escrito en el siglo VI antes de Cristo, en el exilio de la Babilonia, o el capítulo 2, que fue escrito en el siglo X antes de Cristo, con los reyes David y Salomón. Si ustedes leen estos textos bíblicos, usted va a caer en la cuenta de que Dios crea al hombre para que el hombre tenga una intimidad con él. Dios crea al hombre, el hombre no tenía pecado porque fue creado inmaculado. Dios crea al hombre y el hombre no moría porque el hombre era eterno. Sin embargo, Dios crea al hombre y comparte con él. Dice la Biblia que Dios salía todas las tardes al jardín del Edén a encontrarse con su criatura. Dialogaba Adán y Eva con Dios. Dios le daba órdenes, le pedía el Señor que le pusiera nombre a aquello, que organizara esto. Y siempre había una relación íntima con Dios hasta que llegó el más astuto de los animales. Dice, ¿cuál era el más astuto de los animales? ¿Cuál era? ¿Cómo que la suegra? No diga eso. ¿Cuál es el más astuto de los animales? La serpiente. Me acordé de un chiste que dice que llegó un hombre por allá a Canápolis, al norte de Carolina, haciendo una encuesta. Y entonces golpeó una casa y salió un hombre así grande y acuerpado como yo, muy hermoso, salió el hombre. Y entonces le pregunta el señor de la encuesta, ¿cuál es tu nombre? Y le dice, yo me llamo Adán. Le dice, ay, señor Adán, ¿y usted tiene esposa? Dice, sí, tengo una. ¿Cómo se llama? Eva. Dice, ¿y tiene hijos? Dijo, sí, tengo dos. ¿Y cómo se llaman? Uno se llama Caín y el otro se llama Abel. Le dice el hombre, no me diga que también tiene una serpiente verde enroscada en un árbol. Claro que sí la tengo. Suegrita, venga que la necesitan. Hermanos, ¿cuál es el animal más astuto? La serpiente. Y dice la Biblia, Jerusalén, la serpiente simboliza un ser hostil a Dios y enemigo del hombre. Enemigo del hombre que quiere oponerse a la edificación del reino de Dios en el corazón de las personas. Y en este ser la Iglesia Católica ha reconocido al adversario, al diablo y a Satanás. Este ser, esta serpiente, es una figura del enemigo. La serpiente, el más astuto de los animales, empieza un diálogo primero con la mujer. ¿Y por qué primero con la mujer? Sor María Jesús de Ágreda, una mística concepcionista del siglo XVII, hablando acerca de la caída en un libro que se llama La mística ciudad de Dios, nos dice que el diablo primero ataca a la mujer porque cuando él reniega de Dios allá en el cielo, allá cuando estaba antes de la creación del cosmos, de lo material, Dios le muestra a este ser la figura de una mujer. Y Dios le dice, en esta mujer yo me voy a hacer hombre, me voy a encarnar. Y entonces el diablo le dice, yo, si es así, no te serviré. Grita el no servir, la condenación eterna, y decide tener su destino lejos de Dios. Cuando llega
El Señor, y crea el Señor el cosmos, el orden, el universo, el planeta Tierra, al hombre y a la mujer. Este ser creía que esa mujer que había visto él allá cuando Dios se la presenta en el cielo, era la mujer en la cual se iba a encarnar el Hijo de Dios. Y entonces por esa razón ataca primero a la mujer. Seduce a la mujer seduce al hombre. Cuando el hombre se deja seducir por las astucias del demonio a través de su esposa Eva, entra el pecado y entra la muerte al mundo. El pecado y la muerte, dos acontecimientos terribles por la desobediencia de nuestros primeros padres. ¿Y qué sucede con ellos? Dice Génesis 3:8 que oyen el ruido de los pasos de Yahvé Dios, que paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y el hombre y la mujer se ocultan a la vista de Yahvé Dios entre los árboles. Digan conmigo, se ocultan a la vista de Dios. Ya qué interesante esto. Tenía una relación con Dios, tenía una intimidad con Dios. Dios sale al encuentro de su criatura habla con el Señor, pero llega un momento en que el hombre y la mujer, Adán y Eva, se ocultan delante de la presencia de Dios. Y esto es interesante, porque esto es lo que hace el pecado. El pecado nos aleja de Dios, el pecado nos arrebata a Dios. Queremos vivir el fuego de Dios, la intimidad con Dios. Queremos que el Espíritu arda en nosotros, estar bautizados por el Espíritu Santo, arder en el fuego de Dios. Sin embargo, hay algo que nos separa de Dios. Y eso algo que nos separa de Dios es el pecado. Y lo primero que el Señor quiere hoy es trabajar en nuestros corazones precisamente eso. Que le entreguemos al Señor aquello que nos separa de Él, para que Él pueda venir con toda su gloria y su majestad, y para que salgamos de este lugar bautizados en el fuego del Santo Espíritu. Amén. Fuertes aplausos a Jesús. Y el versículo 23, Génesis 3:23 dice, y los echó Yahvé del jardín del Edén. Y dice el 24, y tras expulsar al hombre del jardín del Edén, pone el Señor en el jardín unos querubines que guardaban la puerta. Es decir, el hombre es expulsado del jardín del Edén. Digan conmigo, es expulsado. Y esta misma expulsión, esa salida del jardín del Edén, donde estaba Adán y Eva, que son expulsados de este jardín, es lo mismo que los padres de la iglesia ven la bajada de este hombre que estaba en Jerusalén y va hacia Jericó. Es la humanidad expulsada del Edén, de la presencia de Dios, de la intimidad con Dios, de la Jerusalén celestial, a causa del pecado. ¿Pero por qué razón son expulsados? Porque un enemigo les roba esa intimidad. Un enemigo les roba esa cercanía, ese diálogo con Dios, y hace que Adán y Eva caigan en el pecado y ellos se alejan de Dios. En la parábola del buen samaritano también aparece un enemigo. Aparecen unos ladrones. Si ustedes leen Lucas 10:30, en la segunda parte del versículo B dice, y cayó en manos de salteadores, que después de despojarle y golpearle, se fueron dejándole medio muerto. Palabra de Dios. Fuertes aplausos a la palabra de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Digan conmigo, los ladrones son los demonios. El ladrón es el tentador. Ahora escúchenme aquí. Un ladrón que despoja al hombre de la amistad con Dios. Un ladrón que hiere con sus acechanzas y que tiene en la esclavitud a la humanidad herida por el pecado. Unos ladrones que después de despojarle, de golpearle, le dejan medio muerto, porque esto es lo que quiere el enemigo de nosotros, que estemos muertos delante de Dios, que estemos muertos a la intimidad con Dios. De hecho, la Biblia, en Romanos capítulo 3, versículo 23 nos dice, todos pecaron y están privados
de la gloria de Dios. Digan conmigo, la gloria de Dios. Repítalo, la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? Si usted lee ese texto bíblico desde la Biblia Jerusalén, todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. La Jerusalén da una explicación que a mí me encanta. Dice, la gloria de Dios en el sentido bíblico es la presencia de Dios que se comunica al hombre. ¿Qué es la gloria de Dios? La presencia de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Y cuántos queremos sentir esa presencia de Dios en nuestra vida? Pero muchas veces no lo hacemos porque estamos muertos. Porque se cumple la Biblia en Romanos 6:23, porque el pago del pecado, el salario del pecado es la muerte. Y estamos muertos delante de Dios porque un enemigo nos ha despojado. Nos quitó la gracia, nos mató espiritualmente y ya no sentimos absolutamente nada. Y entonces caemos en un nihilismo, caemos en un sinsentido de vida porque estamos lejos de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que contrarrestar ese enemigo. Tenemos que enfrentarnos en el nombre de Jesús contra ese enemigo y no permitirle a ese enemigo que nos robe lo que Dios nos ha dado. Porque eso es lo que el enemigo quiere. Y estamos en este congreso y nos llenamos del Espíritu Santo y salimos rebosantes. Pero lo primero que el demonio quiere hacer allá afuera es robarle lo que usted ha recibido en este lugar. ¿Y cómo se lo va a robar? Pues a través de sus gustos, a través de sus costumbres, a través de sus hábitos. Yo siempre le digo a las personas el domingo después de la misa, no prenda hoy el televisor. Usted llega a su casa y mejor rece un rosario y acuéstese a dormir. No tome el celular en la mano, apáguelo, déjelo a un lado. Si se tiene que levantar y el celular suena, programe la alarma, pero aléjese totalmente porque el enemigo va a hacer lo posible y lo imposible para despojarlo, para quitarle lo que Dios le ha dado, y se lo va a quitar a través de sus hábitos, de sus gustos o de sus costumbres. Usted llega a su casa, prende el televisor y mínimo se encuentra con algo que no es cristiano. Mínimo se encuentra con alguna película, con alguna escena, con algo que le va a robar la gloria de Dios. Usted deja su celular y mínimo entra en lugares donde no va a encontrar absolutamente nada de Dios, o sencillamente el tentador busca algún medio para despojarlo, para quitarle, para robarle la gloria de Dios. La gloria de Dios es la presencia de Dios que se comunica al hombre. Y cuando nosotros estamos orando, y hablo en dimensión carismática, cuando estamos orando, se deja sentir el Espíritu Santo tangiblemente, epidérmicamente, en nuestra carne, en nuestra piel, en nuestros huesos, y muchas veces sudamos y sentimos una cosita que nos sube y nos baja, ¡ay!, que nos sube y nos baja, y entonces decimos que es el toque del Espíritu Santo. Pero hay gente que dice, Padre, ¿y yo por qué no siento nada? A nosotros nos enseñan que esto no es cuestión de sentir, que tenemos que pasar del sentir al vivir y de la emoción a la convicción. Pero ¿qué sería el hombre sin sentir? ¿Qué sería el hombre sin un toque, sin una caricia? ¿Qué sería el hombre si que Dios no dejara sentir su presencia? Hablemos a nivel familiar. Usted, hermana y hermano que se enamoraron, cuando ustedes eran novios, les gustaban besarse, acariciarse, tal vez consentirse. Y hoy en día que son esposos, eso ha dejado de suceder muchas veces. Y cuando ese amor espontáneo, ese amor se deja de demostrar, se deja de comunicar, se va muriendo, se va apagando, se va aplacando. ¿Qué sería el hombre sin sentir? Sabemos que esto no es cuestión de sentir, ni de sentimiento, ni de emocionalismo, de ninguna manera. Pero ¿qué seríamos nosotros sin un toque de Dios? ¿Qué seríamos nosotros sin vivir el fuego de Dios? ¿Qué seríamos nosotros sin sentir la gloria de Dios? Pero cuando la gloria de Dios viene sobre usted, cuando el Espíritu Santo es derramado sobre usted, cuando viene sobre usted el bautismo del Espíritu Santo y es revestido usted de esa presencia, usted puede salir de este lugar, escúcheme muy bien, a hacer prodigios y milagros en el nombre de Jesús, porque si Dios está con nosotros, nadie puede encontrar nuestra. Amén. Fuertes aplausos al Señor
y Salvador Jesucristo. Se llama los ladrones. Estos ladrones, este hombre cae en manos de los salteadores y los ladrones, que después de despojarle, golpearle, lo dejaron medio muerto. Tres cosas. Y el Señor Jesucristo, cuando habla acerca del demonio en San Juan capítulo 10, versículo 10, dice que el enemigo no ha venido más que a robar, matar y destruir. Lo despojaron, lo robaron, lo golpearon, lo destruyeron y lo dejaron medio muerto. Matar, robar y destruir. Yo le pregunto hoy, usted, hermano y hermana, cuando salga de esta unción, de esta gloria que se ha movido en este lugar, de esta Jerusalén celestial, de esta atmósfera espiritual, de unción, del cielo, de sentir verdaderamente la gloria, usted puede caer en manos de salteadores que lo quieren matar, robar y destruir. Sin embargo, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso y Dios quiere que nosotros no nos dejemos robar su gloria, sino que al contrario, esa gloria resida en nuestra vida para que seamos verdaderamente instrumentos favorables de nuestro Dios. Amén. Fuertes aplausos a Jesús. Vea lo que dice la Biblia. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote, digan conmigo, un sacerdote. Y al verle dio un rodeo, dice el versículo 32. De igual modo, un levita, digan conmigo, un levita, que paseaba por aquel camino, le dio y dio un rodeo. El sacerdote y el levita es la insuficiencia de la ley para alcanzar la salvación que será llevada al cumplimiento solamente por el buen samaritano. La ley es buena. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 8 dice, sí, ya sabemos que la ley es buena, con tal que se tome como ley. La ley es buena porque expresa la voluntad de Dios. Pero esta ley es incapaz de conferir la justicia. Dice Romanos 3:20, ya nadie será justificado ante él por las obras de la ley, pues la ley no da sino el conocimiento del pecado. Nosotros no somos salvos por las obras de la ley. San Pablo dice que ya no necesitamos obras, y este es un texto bíblico que los hermanos protestantes han malentendido. Cuando San Pablo decía que ya no necesitamos de obras para ser justificados, para alcanzar la salvación, la justificación, San Pablo se refería era a las obras de la ley, de matar chivos, carneros, terneros, ovejas, palomas y demás sacrificios para el perdón de los pecados, porque a eso era que subía el pueblo a Jerusalén, a ofrecer sacrificios de animales y a través del derramamiento de sangre poder alcanzar la justificación, el perdón de los pecados. Pero siempre se tenían que ofrecer más sacrificios y más sacrificios y más sacrificios para poder alcanzar la justificación, y por lo tanto la ley se vuelve insuficiente. La ley no alcanza esta justificación. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Todo sacerdote está en pie, día tras día, oficiando y ofreciendo reiteradamente los mismos sacrificios que nunca pueden borrar los pecados. El enemigo despoja a este hombre que sale de Jerusalén, le quita lo que ha obtenido, pero este hombre nunca va a alcanzar la justificación por causa de la ley, porque siempre se tenían que ofrecer más sacrificios y más sacrificios y más sacrificios. Por esta razón, el sacerdote y el levita representan la insuficiencia, la falta o la escasez que se necesita para nuestra salvación. Por esa razón, el sacerdote y el levita no pueden hacer nada. El sacerdote ve y se va, el levita ve y se va, porque no pueden ayudar a este hombre, no lo pueden hacer.
¿Quién es el que verdaderamente lo puede hacer? El que lo puede hacer es el buen samaritano. ¿Y quién es el buen samaritano? El buen samaritano tiene nombre propio. El buen samaritano se llama nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Él sí es el que nos da el perdón. Él sí es el que nos da la justificación. Por sus llagas hemos sido sanos. Por su sangre hemos sido libres. Y el Señor murió en una cruz para que usted y yo tuviésemos vida y vida eterna. Aleluya. Dale este fuerte aplauso a Jesús. Mira qué interesante. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él, aquel pobre moribundo, y al verle tuvo compasión. Digan conmigo, compasión. Repítalo, compasión. ¿Qué tuvo el buen samaritano? Tuvo compasión, y acercándose vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino. Digan conmigo, le vio y tuvo compasión. ¿Cómo estaba este hombre? Herido, casi muerto, tumbado, por causa de los salteadores, por causa del pecado. Estaba tumbado. El buen samaritano lo ve y tiene compasión. Mi obispo, Monseñor César Bosco Vivarrovelo, en una de sus homilías dijo algo que a mí me impactó. Dijo, cuando el Señor nos ve a nosotros, el Señor ve nuestra condición. Nos conoce como somos conocidos. San Pablo lo dice, algún día nos conoceremos como somos conocidos. Nosotros no nos conocemos como somos conocidos. El Señor sí. El Señor ve y ve nuestra miseria. El Señor ve y ve nuestra limitud. El Señor ve y ve nuestra naturaleza caída y corroída por causa del pecado. Sin embargo, el Señor no siente asco. El Señor no nos repudia. El Señor no nos rechaza. El Señor nos acoge. Dice la Biblia que el buen samaritano sintió compasión. Digan conmigo, compasión. Repítalo, compasión. ¿Qué sintió el Señor? Compasión. La Biblia nos dice a nosotros, en San Mateo en el capítulo 9, versículo 35 en adelante, que el Señor recorría todas las ciudades y las aldeas. Y dice el Señor que Él vio a la multitud, a la muchedumbre, y los vio vejados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Y al ver a la multitud, sintió compasión. ¿Qué sintió? ¿Y qué significa la palabra compasión? La palabra compasión viene de una palabra griega. Y esta palabra griega es un poco difícil de pronunciar, pero es esplagmizomai. La palabra esplagmizomai es amar desde las entrañas, amar visceralmente. Traducen algunos que es amar, escúchenme muy bien, con el amor que ama una mamá, con el amor que ama una madre. Y yo le pregunto a las mamás que están aquí, ¿cómo ama una mamá? Y una mamá ama hasta el extremo. Tanto que se pregunta la Biblia, Isaías 49:15, ¿acaso podrá una madre olvidarse del hijo que cría en sus entrañas? Se pregunta el mismo Señor. ¿Acaso una mujer que ha sido mamá se puede olvidar del hijo que cría en sus entrañas? Y en este mundo contemporáneo caemos en la cuenta de que sí. Hay mamás que se olvidan de sus hijos a través del aborto. Hay mamás que se olvidan de sus hijos abandonándolos en la basura después de nacer, y por eso te responde el Señor, pues aunque así lo hiciera una de ellas, yo nunca te olvidaré, porque te tengo tatuado, grabado, tallado en la palma de mi mano. Dios nos ama a nosotros con amor eterno. Dios nos ama con amor de madre, verdaderamente. ¡Aleluya! Y ese amor de ese samaritano es el que lo mueve a él a hacer algo. Porque teológicamente la palabra compasión se diferencia de la palabra misericordia solamente por una cosa: que la misericordia es un sentimiento. Miserere cordis, tener el corazón abierto ante la miseria del otro, es sentir por el otro, dolor por el pecado del hermano, pero es solamente un sentimiento. Y en cambio la compasión lo lleva a un acto, lo lleva a obrar, lo lleva a
actuar. La compasión es aquello que nosotros sentimos y nos lleva a salir a ayuda del otro, a salir al encuentro del otro. Y fue lo que sintió este buen samaritano, fue lo que siente nuestro Señor. El Señor nos ve. Y nos ve miserables, nos ve pecadores, nos ve tumbados. El diablo se nos robó la gloria. El diablo hizo apagar ese fuego. El diablo nos quitó la intimidad con Dios. El diablo hizo que nos alejáramos de Dios. Y el Señor ve esta condición. Y en lugar de sentir pecado y de rechazarnos, el Señor nos ama profundamente, nos ama tiernamente. Y esto nos lleva a pensar de que ninguno de los que estamos aquí porque nos merezcamos algo. Ninguno estamos aquí porque seamos buenos ni porque seamos santos. Ninguno de los que estamos aquí porque merezcamos. Estamos aquí solamente por una cosa, y es por la misericordia y por la compasión de este buen Dios que nos ha llamado para levantarnos, para sanarnos, para liberarnos, para bendecirnos y para hacer que nuestra vida sea diferente. ¡Aleluya! ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre, y a su nombre, la gloria es para Dios, hermano. Estamos aquí solamente por una cosa, y es por misericordia de Dios. Estamos aquí no porque seamos buenos ni porque merezcamos algo. Estamos aquí porque ese samaritano ha salido también de la Jerusalén, ha salido también del cielo para tener un encuentro íntimo y personal con aquella criatura que está tumbada en el suelo, que está sin vida, que está a punto de morir. Y esa criatura es usted, esa criatura soy yo, que necesitamos de la misericordia, que necesitamos de la gracia de Dios. Vea lo que dice San Agustín refiriéndose a esto. Dice que este buen samaritano es el que sana y venda las heridas. Salmo 147, versículo 3. Los que trabajamos en el ministerio de sanación y liberación. Sana los corazones quebrantados y venda sus heridas. Jesús, con su misericordia, viene al encuentro de nuestra condición de pecadores y nos cura con el aceite de la gracia y el vino del Espíritu Santo. Digan conmigo, aceite de la gracia y vino del Espíritu. Repítalo, aceite de la gracia y vino del Espíritu. La palabra gracia, el catecismo de la Iglesia Católica la traduce de la siguiente manera. La palabra gracia la traduce como vida de Dios. Digan conmigo, vida de Dios. ¿Qué es la gracia? La vida de Dios. ¿Y cómo recibimos nosotros la gracia en la Iglesia Católica? La gracia en la Iglesia Católica se recibe a través de los sacramentos. La gracia habitual se recibe a través de los sacramentos, pero hay otras gracias que se llaman las gracias actuales, que se reciben a través de los actos de piedad, de la oración, de la cercanía que nosotros tengamos con el buen Dios. Si ustedes leen Romanos en el capítulo 5, donde habla de la justificación como prenda de la salvación, dice San Pablo lo siguiente: habiendo pues recibido de la fe la justificación, estamos en paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Digan conmigo, en paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el único que nos puede justificar, que nos puede perdonar y que nos puede poner en paz con Dios? ¿Quién es el único? Nuestro Señor Jesucristo. Y ya lo hizo. ¿Saben dónde lo hizo? Lo hizo en la cruz del Calvario. Un único sacrificio que entregó el Señor como prenda de nuestra salvación. Por esto dice el pregón pascual, en la vigilia pascual, dice: bendita culpa que mereciste, tan grande Redentor. Era tan grande la ofensa que la humanidad le había hecho a Dios, que asimismo necesitaba una ofrenda igual de grande. Y la única ofrenda igual de grande es que el mismo Dios se haya entregado para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Fuertes aplausos a Jesús.
Vea, por Jesucristo hemos obtenido también mediante la fe el acceso a esta gracia en la cual nos hallamos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Solamente en Jesucristo nosotros podemos recibir esa gracia. Por esa razón, dice San Agustín, que el aceite con el cual este buen samaritano venda estas heridas es la gracia de Dios. Y el vino es el Espíritu Santo. Romanos 5:5, unos versículos más abajo, dice: y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Palabra de Dios. Fuertes aplausos a la palabra de Dios. Cristo es el que nos sana, Cristo es el que nos salva, y Él nos comunica al Espíritu Santo, nos venda las heridas, nos da su gracia y nos comunica del Santo Espíritu, porque esto era lo que se había robado este ladrón, este salteador que tenía este hombre tumbado. Le quitó la gracia, le quitó la vida, le quitó el Espíritu, y Jesucristo viene a darnos esa gracia, esa vida de Dios, a darnos ese Espíritu. Y si hoy usted, mi hermano y mi hermana, hoy usted delante del Señor le pide que sea Él ese buen samaritano que venga a vendar sus heridas, que lo llene de su gracia y que lo llene de su Espíritu, el Señor hoy lo va a encender en el fuego de su amor, y usted va a salir de este lugar como un arma poderosa, va a salir encendido, va a salir protegido y va a salir viviendo la victoria de los hijos de Dios para su gloria y para su honra. Aleluya. Fuertes aplausos a Jesús de Nazaret. Pero esa gracia y ese Espíritu, ¿en dónde lo podemos recibir? Y es importante hacia dónde este samaritano condujo a este moribundo, hacia dónde este samaritano llevó a esta persona que estaba necesitado de la gracia y del Espíritu, hacia dónde lo llevó. Y dice la Biblia en Lucas 10:34, y montándose sobre su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Digan conmigo, una posada. Repítalo, una posada. ¿Y quién es esta posada? Dice el santo. La posada es la Iglesia Católica. ¿Cuál es la posada? ¿En dónde puede usted recibir la gracia y el Espíritu Santo? ¿En dónde? En la Iglesia Católica. La posada de la Iglesia Católica. El buen samaritano es Jesucristo. Lleva al hombre herido por el pecado. ¿Quién es el hombre herido por el pecado? Nosotros. Que habiendo salido de la Jerusalén, del estado de gracia, del cielo, cae en manos de salteadores. ¿Quiénes son los salteadores? Los demonios, que quieren robar, matar y destruir, es decir, despojarnos, golpearnos y matarnos como hicieron con aquel hombre. Pero el buen samaritano, que ha venido a traer vida y a traerla en abundancia, como dice San Juan 10:10, lleva el alma herida a la posada, porque solo ahí puede ser restablecida, puede ser perdonada y puede ser sanada. No hay otro lugar donde el samaritano haya llevado a esta alma herida por el pecado, a este hombre que cayó en manos de los salteadores, sino solamente a la posada. Y la posada es la Santa Iglesia Católica. Y si usted hoy está en la Iglesia Católica, usted está en el lugar preciso para recibir la gracia y para recibir el Santo Espíritu de Dios. Amén. Fuertes aplausos a Jesús de Nazaret. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre. Digan conmigo, la posada. Y vean qué interesante, el versículo 35 dice, al día siguiente sacando 2 denarios. Repítalo, 2 denarios. ¿Qué sacó el Señor? Los 2 denarios que deja a la iglesia en la posada y se los deja a los posadores son la Sagrada Escritura y los sacramentos que nos ayudan y llevan hacia el camino de la santidad, volver al cielo, volver
a la Jerusalén de la cual salió este hombre y fue despojado, golpeado, abatido por causa de los salteadores de los demonios. Es decir, los 2 denarios que deja la iglesia en la posada y en los posadores, que lo vamos a ver más adelante quiénes son la Sagrada Escritura y los sacramentos que nos ayudan a volvernos y vivir en el camino de santidad hacia la Jerusalén. Esto lo vemos nosotros muy claramente en San Lucas capítulo 24, versículo 13, lo que la Biblia llama los discípulos de Emaús o los caminantes de Emaús. La Sagrada Escritura en San Lucas 24, 27 nos dice a nosotros que estos discípulos de Emaús iban saliendo de Jerusalén. Iban saliendo igual que aquel hombre que había sido despojado por los salteadores, iban saliendo de Jerusalén. Y entonces el Señor sale al encuentro de estas 2 personas que están saliendo de Jerusalén. Jerusalén es una figura de la Iglesia Católica, es una figura del cielo, de la Jerusalén celestial. Al ir saliendo de Jerusalén se aparece el Señor en medio de ellos y les da los 2 denarios, dice el santo San Agustín. El primer denario, ¿cómo se llama? Digan conmigo, la Sagrada Escritura. ¿Cómo se llama? Y el segundo denario se llama los sacramentos. ¿Cómo se llaman? Esto es lo que el Señor les entrega a estos discípulos de Emaús que van saliendo de la Jerusalén. Dice San Lucas en el capítulo 24, versículo 27. Y empezando por Moisés y continuando por los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras. Digan conmigo, todas las Escrituras. El Señor le entrega a estos discípulos de Emaús las Escrituras. Qué interesante esto, el primer denario lo vemos en la Sagrada Escritura. Sin embargo, el Señor va un poco más allá. El Señor Jesucristo después le va a entregar el segundo denario. En el versículo 31 dice, en el 30, sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición y lo partió y se lo iba dando. Esto es signo de qué. ¿Ustedes qué ven ahí? ¿La qué? La Eucaristía. Vea qué interesante esto. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Es decir, el segundo denario, los sacramentos, la Eucaristía. En ese momento los ojos se le abrieron y le reconocieron, pero él desapareció de su vista. Palabra de Dios. Fuertes aplausos a la palabra de Dios. Él desapareció de su vista físicamente, el Jesús resucitado, para quedarse ¿dónde? En el pan que estaba partiendo. Es el cumplimiento de la Eucaristía. En ese pan encontramos el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ojalá que hoy nosotros también le recibamos al Señor estos 2 denarios que Él nos quiere dar para restablecernos. Estos 2 denarios que Él nos quiere dar para que nos fortalezcamos y podamos tener la fuerza de volver a esta Jerusalén de la cual hemos salido y salimos para perder la gracia. Sin embargo, el Señor quiere que nos volvamos a esta gracia. Ojalá que nosotros hoy le pidamos al Señor que nos entregue las Escrituras. ¿Cuántos hermanos se han vuelto a las Escrituras, el primer denario, y andan con la Biblia debajo del brazo y se la saben, como dicen ellos, de cabo a rabo, de principio a fin? Sin embargo, no han ido al segundo denario, que es los sacramentos. Y se cumple lo que dice la Biblia en San Juan, capítulo 5, versículo 39 y 40. Ustedes investigan las Escrituras, ya que creen tener en ellas vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para tener esta vida. Y vea que el Señor hace una división de la Escritura con Él, de la palabra escrita con la palabra encarnada.
Y si ustedes leen San Juan capítulo 6, van a descubrir ustedes el discurso eucarístico en Cafarnaún, donde el Señor dice: yo soy el pan de vida, yo soy el pan bajado del cielo, este pan es carne y mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, y el que come de este pan y bebe de esta sangre tendrá vida y vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Es decir, el Señor dice: ustedes escudriñan la Biblia creyendo que en ellas tendrán vida eterna, y es cierto que tienen vida eterna porque hablan de mí, pero ustedes no quieren venir hasta mí para tener vida eterna. La vida de Dios, la gracia de Dios se recibe a través de los sacramentos. Todos los sacramentos comunican la gracia, comunican la vida de Dios, pero un sacramento en especial no solamente comunica la gracia, no solamente comunica la vida de Dios, sino que comunica al autor de esa gracia. Y el autor de esa gracia se llama nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y a Jesús lo encontramos en el sacramento de la Eucaristía, donde dice el dogma eucarístico: ahí en este pan consagrado contiene el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Fuertes aplausos a Jesús de Nazaret. Y se lo dio al posadero y le dijo: cuida de él. Digan conmigo: el posadero. ¿Quién es el posadero? ¿Quiénes son los posaderos? Los posaderos son los sacerdotes, en las manos de los cuales Jesús confía el cuidado de su pueblo. Y estos posaderos, ¿en dónde se encuentran? En la posada. ¿En la posada quién es? La Iglesia Católica. Dice el inicio de la parábola del buen samaritano en el versículo 33: pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión. Esta misma compasión, te lo repito, fue la compasión que sintió nuestro Señor en San Mateo capítulo 36, versículo 38. Y al ver a la muchedumbre sintió compasión de ella, porque estaban vejados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús dice a sus discípulos: la mies es mucha y los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. En este caso, la mies es la iglesia y los obreros son los sacerdotes, son los ministros. Rueguen pues al dueño de la mies. En la parábola del buen samaritano, la posada es la iglesia y los posadores son los sacerdotes. Y dice la Biblia en Mateo 10:1: y llamando a sus discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermos y para predicar la palabra de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos con este pueblo que está vejado, abatido, cansado, como ovejas que no tienen pastor. El Señor nos ha llamado a nosotros, los sacerdotes, los posadores, para que cuidemos de este pueblo. Y cuidando de este pueblo llegue a la plena libertad, llegue a la plena sanación, llegue, como dice Timoteo en su primera carta 2:5, llegue al pleno conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres se salven y vengan en pleno conocimiento de la verdad, porque conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y esta verdad tiene nombre y esta verdad es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Fuertes aplausos a Jesús de Nazaret por su amor y su misericordia. Y hoy vamos a pedirle al Señor que se cumpla esa parábola en nuestra vida. Ciertamente hemos caído en pecado, ciertamente hemos perdido la gracia de Dios, pero hoy el Señor nos ha encontrado, nos ha amado con amor eterno, ha tenido compasión, nos ha levantado, nos ha dado su gracia, su Espíritu nos ha puesto en su iglesia y ha confiado nuestras vidas a los posadores para que a través de la Biblia y de los sacramentos volvamos a este pueblo, a la Jerusalén de la cual han salido, es decir, a la gracia. Y yo lo traduzco a nivel carismático para que salgamos de este lugar bautizados, salgamos de este lugar revestidos, salgamos de este lugar llenos del fuego del Santo Espíritu de Dios. Amén. Fuertes aplausos a Jesús. Pónganse en pie en este momento.
quiero orar con ustedes y por ustedes en el nombre de Jesús.